nos abren la conciencia hacia algunos aspectos que creo que son, por un lado, milenarios, y por otro lado, creo que son un poco como esa especie de embudo en el cual todas las circunstancias planetarias, mundiales, que ha ido ocurriendo a través de los siglos, han sumado hechos, circunstancias, que han producido que determinados sectores planetarios hoy estén en estos conflictos que estamos viendo en el mundo, pero eso a su vez y previamente, ¿eh? Porque cuando hablamos de conflicto, desde Caín y Abel arrancamos ¿eh? con la matanza de un hermano al otro. O sea que bueno, ya esta humanidad la verdad que para ejemplo cósmico no sirve, ¿no es cierto? O sea, no somos el ejemplo para poder, nos vienen a ver cómo, para copiar de cómo nos evolucionamos como planeta, no, no. Pueden venir a ver cómo no deben copiar ellos lo que nosotros hacemos, eso es muy probable. Pero la humanidad de Caín y Abel se está matando a garrotazo. Entonces esto es la consecuencia de eso. ¿Me entienden? ¿Dónde vieron ustedes una humanidad que fuera todo paz, amor y confraternidad en todo el planeta? Eso nunca existió. En ninguna parte, porque uno dice Europa, yo que sé, Oriente, cuando ves la película de Oriente, la historia del Shogun no sé cuánto, para ser Shogun mató a 50 millones y fue Shogun. Y así es como se ha desenvuelto. Bueno, uno no, pero en América, en América están en los templos las cabezas de los enemigos para conquistar territorios por el agua, en ese tiempo, el pan, el trigo, el arroz, por ese tipo de cosas. Entonces esto, la verdad que cuando entramos a mirar, y el tema de hoy, señales y símbolos en el cielo y la tierra, y después, después prepararse la preparación. Pero cuando analizamos señales y símbolos en el cielo y en la tierra, uno cree que es ahora aprender la televisión y ver los canales a ver qué está pasando. No, las señales y los símbolos en el cielo y en la tierra se vienen dando hace miles de años, porque esto es la de eso. Esta es la resultante de un mundo basado en la acumulación, en el poder de unos pocos, en base no a la teocracia, en base al orden divino, en base a la paz y al amor, sino en base a la dominación de los poderosos hacia los débiles. ¿A través de qué? De la palabra, muchachos, sean buenos. No, a tierra arrasada, violación de las mujeres, cambiarles la cuestión étnica. Esa era la costumbre. Entonces, bueno, esto es la resultante, pero no quiero ir yo que sé, a la historia de 1000 años, sino la historia de los últimos 10, 15 años, en donde cada vez hemos destruido más la tierra. Cuando se han hecho eh, las últimas reuniones ecológicas, planetarias, las cumbres esas famosas, donde se constató que el calentamiento global. Entonces salían, yo me acuerdo, una vuelta me habían invitado a un canal y estaba viendo cómo, cómo tocaban los temas esto y de qué hablaban y todo eso. Este, y está, no sé si sale al aire, me parece que, fíjate si tu voz no sale al aire, Rodri. La cuestión es que cuando uno se estudia y se analiza un poco esta cuestión, yo iba a los canales y te negaban la cuestión del calentamiento global, del cambio del clima, las cuestiones inherentes a la contaminación, te lo negaban, te lo negaban. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque requería una inversión gigantesca de los países modernos, porque ¿quién contaminaba? El hombre de Tanzania, de Nigeria, no, contamina Occidente. Occidente.
Hoy el gran imperio del norte, yo creo que contamina el 40% de la contaminación planetaria la genera el imperio del norte, o sea, no lo nombro porque nos sacan de internet, ¿entienden? Entonces, bueno, cuando estamos viendo todo esto que pasa, tenemos que tener en cuenta que fue advertido. No es que un día nos despertamos, ¿cómo esto? ¿Cómo fue esto? Es algo inadmisible, ¿cómo pudo haber sido? ¿Quién lo inventó? No, esto fue total, absolutamente profetizado que tal cual como está pasando iba a ocurrir. Porque todo es la resultante de algo. Si ustedes son un plano inclinado, ponen un bolo si quieren, de bowling en un plano inclinado, ¿qué hace? Se queda suspendido en el aire, sale para arriba o cae para abajo. Cae para abajo. ¿Por qué? Porque es una resultante de una serie de factores, que es la inclinación, la gravedad. Bueno, si usted tiene un campo y ese campo dijo, bueno, la soja, te dan un montón de plata por la soja, rotaba para que la tierra se oxigene, para que la tierra esto, para que la tierra el otro. No, pero la soja, escuchame, y tiraste 10 años de soja, tu tierra no sirve para nada. Entonces después vas a tener que dar no sé cuántos años para que se vuelva a reconstituir. Y si encima le tiraste todos estos químicos y agregados que le tiran, peor todavía. Más vale, yo que sé, dejarlo ahí como un potrero. Pero todo tiene una causa y efecto. Y este mundo de la acumulación ha generado que esta ley se active. Entonces, claro, cuando hablamos de señales, señales fueron dadas muchas. Que no le hemos dado bolilla, sí, pero señales fueron dadas muchas y hoy en día las siguen dando. Entonces, por otro lado, esta situación mundial, porque hasta que las cosas no pasan, vos la lees, pero la lees con una película, como cuando, yo que sé, ves la película del diluvio, no, qué maravilloso, ves la de Armagedón con el meteorito, qué bárbaro. Pero cuando ves que el meteorito está viniendo, es como que te dice la cabeza, te dice, y ahora qué hago? Que el meteorito está viniendo, el meteorito está cayendo. Bueno, entonces acá estamos en un proceso que no sabemos qué puede pasar, porque esto no es que mañana se soluciona. Acá hay una cuestión, digamos, geopolítica mundial muy complicada, está todo muy trabado, muy trabado. Eh, Ni los propios analistas saben qué puede llegar a ocurrir. Yo, en lo personal, cuando todo el mundo está pensando, la Tercera Guerra Mundial, ya está, ya comenzó, bueno, en parte sí, pero el desencadenante ya sabemos cuál sería, ¿no? Que no sería solo esto. Porque se profetiza que se involucrará nación contra nación y reino contra reino, o sea, todos. Y en ese interín también se plantea que será cuando nadie lo espere, como ladrones en la noche, cuando nadie lo espere. Entonces, todos estos líos y conflictos se veían venir. Aún ahora, hoy, ¿eh? Que está todo, vos pones una noticia y te dicen, no quiero dar términos para que te bajen del canal. Eh, ya saben que masiva, la otra que es de otra cuestión, de otro método. Entonces ya te empiezan a tirar esas ondas como para advertir y como para alertar de qué cosas pueden llegar a pasar. Entonces, yo lo que voy a plantearles hoy es un argumento basado en que eh, podemos llamar el alerta, fue dado. ¿Entienden? Muchas cosas sucedieron que dieron el alerta. Posteriormente, todo esto conlleva a un estado que no es que se termina todo y no queda más nada, y acá alrededor del planeta hay un hueco, en donde había un planeta un hueco. No, no es así.
¿eh? No es así, hay una intervención, ¿sí? Va a haber una intervención, pero va a ser divina, va a ser de las llamadas huestes celestiales, que van a intervenir y van a parar los eventos, porque si no, ni los justos serían salvos. Pero esa intervención no es ahora, ni siquiera aunque todo esto se agrave todavía más. Esta intervención es al tercer día de aquello que sí puede generar o llevar a la extinción planetaria. Al tercer día se detienen los eventos, porque si no, ni los justos serían salvos. Es así como está profetizado por la más alta jerarquía profética que pueda existir. Y no es ni Parravicini, ni Nostradamus, eh, no son las profecías de almendro florecido, las profecías, no. Entonces, cuando analizamos eso, vemos cómo todos los alertas fueron dados, pero también, ¿qué más fueron dados? Efectos o circunstancias que puede conllevar a una prevención, algo con lo cual nosotros podemos prevenir ciertas cosas. No todo, pero podemos prevenir. ¿Se acuerdan cuando yo ya di una charla fue antes de la pandemia? Y fue allá, en la avenida Corrientes, en el saloncito que teníamos en la avenida Corrientes, que hablé acerca de la advertencia que daba la NASA hacia todos sus eh, todos los que conforman parte de la NASA, incluso personal civil, militar, en tierra y en el espacio, plantaba, o sea, los astronautas, sobre determinadas prevenciones que debían tener ante circunstancias planetarias que pudieran dar. Fíjense, busquen en el canal de YouTube, creo que ya están subidas la mayoría de las conferencias, seguramente esa está, porque han sido miles, ¿entiendes? Entonces no sé si está todo subido. Está en la parte no de las conferencias en vivo, porque hay una parte de conferencia en vivo, que sería esta que ustedes están ahora, y en el mismo canal, Encuentro Cósmico, están las conferencias que no fueron en vivo, que yo las filmaba con una filmadora HD, una digital, y luego las subía a la página, que me acuerdo en ese tiempo, por ahí me tardaba todo un día en subirlo. Y digo en ese tiempo como si fuera hace 10 años, ¿no? Ahora 3, 4 años. Porque tenía era por el sistema viejo, vieron que era el teléfono que daba internet y funcionaba pésimo. Y tardaba una carreta en poder subir el material. Ahora no, ahora tengo otro sistema. El ingeniero cósmico Rodrigo me asesoró en algunas cosas y el sistema es muy rápido. Ahora para subirlo es muy rápido para que puedan ustedes tener. La cosa es que si para abajo, ahí, si ellos tienen o tenían esas prevenciones que habían dado a todo su personal en el mundo, algo estaban sabiendo, ¿entiendes? Algo sabían sin ninguna duda. Pero ¿qué era lo que sabían? Sabían aspectos del llamado alón solar, aspectos de la cantidad de meteoritos que sabían que podían estar en un riesgo potencial de impacto, pero también sabían sobre las cuestiones a nivel geopolítica que se estaban produciendo en todo el mundo. Ellos sabían perfectamente que, yo qué sé, ciertas expansiones militares alrededor de determinados países con potencial de armas de destrucción masiva iba a llegar tarde o temprano a algún lío. Es como si vos tenés un local, algo, una casa, un parque, un jardín y todo alrededor tuyo te empiezan a poner aserraderos, discoteca, boliche, basurero de basura, quema de neumáticos y te rodean todo. En algún día vos tenés que empezar a protestar y decirle a la gente, bueno, amigo, esto no puede estar acá, este basurero tiene que ir a otro lugar, esta discoteca no puede estar hasta cualquier hora prendida con cualquier sonido, o sea, bueno, en un momento, bueno, saltás. Entonces, esto era previsible que pase, nadie le sorprende,
que esto podía pasar. Por ahí a la gente que solo mira ciertas noticias recién se entera. Pero esto viene una resultante de una serie de cosas que nace, ya te digo, con Caín y Abel, pero se va dando en los últimos 10, 20, 30 años de una manera que no puede llevarse a otro puerto, a otro lugar. La cuestión es que cuando en estas cumbres ecológicas que se daban, se planteaban los cambios climáticos y todo eso, lo único que importaba era cuánto salía hacer un cambio a nivel industrial para que, yo qué sé, los autos tuvieran gas ecológico, cuando vos vas a cargar un gas en tu auto para refrigeración. Vos vas con tu auto y un cartelito, carga de gas refrigerante. Bien, parás. Entonces vos sos ecologista, ¿no? Un tipo ecologista, pero andás siempre ahí medio cortito entre los gastos del combustible, el impuesto esto, la patente, el seguro, lo que tu vida y todo, andás siempre corto, pero no querés estar dentro de un auto en verano con 40 grados cocinándote. Entonces me preguntaba, bueno, ¿cuánto está la carga? Bueno, tiene dos tipos de carga. Bien. Sí, tiene la carga tradicional, por decir así, 5 pesos, y tiene la carga con el gas ecológico, que no contamina. Qué bien. ¿Y cuánto está esa? 20. O sea, 5 el tradicional y 20 el otro. Es una exageración, pero les estoy planteando que vos comprar cosas ecológicas, cuando vos vas a comprar verdura ecológica, ¿es más barata o más cara que la común? La ecológica, teóricamente, ¿qué es lo que no tiene? En los lugares que se cultiva no tiene los fosfatos, no tiene todos esos contaminantes que les tiran para los bichos y todo ese tipo de cosas. No tiene ese gasto. Entonces tendría que ser más barata. No, es más cara. Es mucho más cara. Y cualquier cosa ecológica que vos vas a comprar es mucho más cara. Bueno, entonces está el mundo al revés. ¿A dónde están? ¿Por qué no hay de pronto subsidios para eso? No, yo no digo de nuestro país, a nivel mundial estoy hablando. Porque al final de cuentas, acá no se fabrica el gas que es refrigerante, se importa generalmente. O si se fabrica, todo lo que necesitas en gran parte viene importado. No, todo es más caro. Entonces, ¿cómo no vamos a tener estos problemas a nivel del clima, estos incendios terribles, el estero de Liberá, que era agua prácticamente, vos tenías que caminar por charcos de agua, ahora está todo seco, o abajo está seco, gran parte está seco. ¿Por qué se creen ustedes que lugares que antes era mar ahora son desiertos? Porque hay un cambio climático feroz y acelerado que está viviendo el planeta. Y todo eso conlleva a cosas, cuestiones. Primero, que va a generar hambrunas, porque lugares que vos tenías que podías cultivar ya no se puede, lugares que sí cultivaba, que no cultivaba, ahora de pronto son desiertos que están inundadas. La población del mundo cada vez aumenta más. Entonces algunos plantean, porque hay de todo, como la viña del Señor, ¿no?, que dicen que todos estos conflictos son para reducir la población mundial. Eso también decían del COVID, que lo habían inventado para reducir la población mundial a la mitad de lo que éramos, y esto te lo decían hace 1 año y medio, o 2 años casi, al principio, cuando te planteaban que era la vacuna era veneno, que si te la ponías se te iba a imantar todo, ¿entendés? Cuando el electricista se cagaba de risa en el Twitter o en Instagram, poniendo el buscapolo acá, ¿viste? Entonces te ponía la mitad del cuerpo con el buscapolo y la otra mitad no. Todo el tipo que agarraba un vivo de 12 o 24 volt y el otro le ponía el buscapolo y prendía. ¿Eh? Y cuando decía, a ver, cambiemos de brazo, entonces soltabas, te hacías así, te lo ponían del otro lado y no prendía. Y la gente se creía todo eso. Entonces estamos en un mundo que arriba, los hermanos mayores, extraterrestres, ¿saben cómo están? No están mirando con sus cámaras, con sus caneplas de monitoreo, están así agarrándose la cabeza. Están agarrándose la cabeza. Y así es como también, a pesar de eso, nos han dado
soluciones y métodos, por lo menos en lo individual, en lo grupal, en lo colectivo, para que eso trascienda planetariamente, sabiendo que la trascendencia iba a ser un porcentaje muy chico, 20% posiblemente, un poco menos, de la población mundial, que iba a tener un grado de conciencia distinto llegado el tiempo. Bueno, el tiempo no sabemos si dentro de 10 minutos o dentro de 3 años o 5, pero si estamos hablando de un porcentaje menor al 20%, de 8.000 millones, ponele que fuéramos 8.500 millones en 3 4 años, bueno, hagan ustedes el cálculo. Pero ellos han previsto que esto podía pasar de esta misma forma. Y nos han dado pautas de comportamiento, como debemos todos, tenemos que tratar de reubicarnos, tratar de tener una conciencia más cósmica, más espiritual, generar un trabajo interior. Porque piensan, miren qué interesante esto, cuando comienzan los primeros llamados a los contactos, ustedes se acuerdan, cuántas veces lo he dicho, venía a la nave y lo saludamos con un pañuelito, saludamos, pues no sabíamos qué hacer. Después alguien planteó que el saludo, que era el saludo de los antiguos, que era mostrando la mano que blandía el arma vacía, que era la señal de paz. Entonces saludábamos con la mano, si no alcanzaba uno poníamos la 2, pero la 2 no, porque la 2 podía ser señal de rendición, si no era una. Después cuando el Jesús de la Misericordia ya era la mano acá y la otra aquí, que podía ser la derecha o podía ser la izquierda. Entonces fuimos aprendiendo. Y a medida que se avanzó en esto, también empezamos a recibir prácticas bioenergéticas, energéticas, espirituales. Porque esas prácticas tenían como objetivo, podemos llamar, modelar, no era reducir, disminuir, anular, no, modelar nuestro sistema emocional. ¿Saben por qué? También todo esto fue enseñanza del momento vivencial. Resulta de que hubo tiempos en donde yo daba las charlas, pero que era por ahí en viernes. Entonces estaba el viernes hasta la charla era a las 8 de la noche. Sí, no, era un poquito antes, a las 7, porque primero estábamos en una galería, ahí en la calle Pasteur, y cerraban a las 9. Igual a las 9 tenía que, y si no, yo le tiraba unos mangos al encargado para que nos dejara, porque bajaban ya la persiana y quedaba una puertita chica, para que él no aguantara 15 minutos, 9 y cuarto, 9 y 20, bajábamos todos. Era un salón chico. Pero ¿qué pasaba? Yo llegaba, estaba trabajando, eran las 6:30, 7 de la tarde, estaba cambiando una instalación eléctrica, o en una oficina pintando paredes. Y bueno, le decían, no, ya me tengo que ir, bueno, vamos, levantamos todo, limpiamos, lavate la mano, el agua ras, que no sé qué, bueno, te ponía la ropa, agarraba el auto, salía para la calle de Pasteur, buscaba estacionar, estacionaba, salía, llegaba, mi señora me estaba esperando con la ropa para cambiar, me sacaba la ropa en el baño. Por ahí venía la gente que venía a la chavo, Dante, ¿cómo le va? Bien, bien, yo me sacaba la ropa, me ponía el otro, salía 8 menos 5, entraba y hablaba. Y de pronto había personas que venían al grupo y yo tenía que ponerle un viaje, al principio no era tanto, pero algún viaje hacia al interior, a dar conferencias, entonces me quedaba a lo mejor un día de actividad que no lo iba a dar. Entonces, escuchame, vos podés reemplazar. Yo, tranquilo, yo te reemplazo, así no hay problema. Bueno, esto fue puntual para una de las clases de telepatía y contacto. Bueno, listo, bueno. Yo me voy a dar las conferencias, lo más bien, y de pronto estábamos con Carol y todo, me llama, che, no vino el que te va a reemplazar. ¿Cómo que no vino? Sí, está la gente esperando y no vino. No, no vino porque justo le salió un viaje, porque tenía una camioneta que hacía reparto, entonces no pude ir porque le salió el viaje de reparto.
Vos fijate, ¿vos crees que eso arriba no lo ven? Porque esto es puntual, real. O personas que vos le encargabas y llovía mucho y te llamaban para preguntarte, mira, está lloviendo mucho. Y le digo, ¿y qué hay que llueva mucho? Vos quiero que vaya una persona. Si para eso me dijiste que podías reemplazarme para tal o cual actividad. Bueno, todo eso es por el emocional. Ejemplo, el emocional te hace hablar cuando por ahí tenías que callarte. Entonces, bueno, alguien puede, hoy diría sábado reemplazarme. Entonces, yo, viste, por tu emocional, vos querés. Pero después empezaba a pensar, ¿para qué me metí? No, el sábado encima. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que nos hicieron hacer es equilibrar el emocional fuertemente para que no nos impacte cuestiones vivenciales, personales, relativas a nuestro actual momento. ¿Entienden? Ejemplo, ahora estoy dando una conferencia con 25 quilombos, que no está Huguito para traducir. Y sin embargo estoy acá, porque 45, 50 minutos antes de yo tener que entregar el material a Rodrigo para que lo suba y toda esa historia, ¡pum!, la conexión. Y no porque dije arriba, ayúdeme, no, porque con todos los líos planetarios, mira si yo tengo que pedirle que me den una mano para conectarme, escuchame. Lo que iba a hacer, ¿eh? Pero después dije, no, con todo estos líos yo voy a pedir una mano para poder conectar. Y me conecté. Posiblemente me ayudaron. Pero no porque fui a pedirle, porque si no, no me podía conectar. Porque el emocional tiene que estar cada vez más fuerte, más firme, con más energía. Porque esto que pasa en el mundo es el paraíso todavía. ¿Me entienden? ¿O no entienden? Levántese, vaya. Tiene luz en su casa, me está viendo, tiene luz. Abra la heladera, tiene aunque sea un poco de agua que pueda tomar. Es el paraíso. Porque si llega a venir lo que vi que venía, y que eso me muestran de entrada, diciéndome, no sé si vas a estar ahí. Si usted lo supiera, seguramente hoy no llegaba a ver esta charla, porque ya hace rato que hubiera estado, como quien dice, en las nubes de Úbeda. Entonces, claro, si el emocional está por el piso, y esa fue una de las primeras cuestiones que ellos trataron de trabajar. O sea, te citaban a determinados lugares, vos ibas, y la transmisión no era sacar un pañuelito y saludar, sino empezar a profundizar desde cuándo, por qué el plan cósmico. Cuando vos tenés la base del plan cósmico, todo lo demás, viste, es como que fluye. Entonces el otro día hay gente amiga me dice, mirá Dante, los extraterrestres bombardearon tanques rusos. Ah, sí, los extraterrestres, y te manda una foto donde se ve ahí como la luna. ¿Vos te crees que los extraterrestres se van a meter en este tipo de quilombo? Nos dejan a nosotros, porque no pueden parar ahora nada. Ahora ellos no pueden meterse. Tienen que esperar que se resuelvan las cosas. Ahora, si se le pone a estos locos que están ahí, líderes mundiales, apretá botoncito y chun, 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 ahí sí lo paran. Porque si no, no queda ni el loro acá. No digo que vos, lo que estamos viendo esto. No queda ni el loro, nada. Hasta es probable que el propio planeta, como pasó con donde está el cinturón de asteroides, había un planeta. Y nunca quiso formar parte de la Federación Galáctica. Se terminaron matando entre ellos, autodestruyéndose. Nadie preguntó por qué hay asteroides ahí rodeando todo eso. Era un planeta. Y se autoextinguieron. Y generaron un gran desastre. Acá hay elección, porque acá estamos, no somos, ¿cuántos somos? 200 loquitos que estamos viendo esto, los que aparezcan posteriormente en un canal que no lo ve nadie. Por eso tengo este canal, hace los años que está, no lo ve nadie. Andá a ver a la Chicholina cuánto lo ve, ¿viste? Entonces así está el mundo.
Así está el mundo. Por eso hay que estar tranquilo. Vos lo que tenés que estar tranquilo de que hacer lo que tenés que hacer. Y después lo demás forma parte de los procesos de evolución de cada uno, de cada humanidad, de cada especie. ¿Mm? Bueno, no me hagan calentar de entrada, que recién empezamos. Así que, uff, Dios mío, ya 40 minutos. Vamos a ir a ver, vamos a ir a la primer foto. Yo le digo, son, hoy no es una charlita de todo like. Después en la meditación, sí, vamos a poner, digamos, vamos a plantear otra cuestión, pero lo que van a ver es fuerte, porque aparte es algo real, es una realidad tangible, que usted ha visto, no ha visto, se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta, se cree que es solo Hollywood y las películas, pero es lo que nos lleva a este momento actual. Todo esto, y estoy hablando de los últimos años, no estoy hablando de allá 5.000 años atrás, ¿entienden? Que esa es otra cuestión, otro canto. Bueno, vamos a la primera foto. Cuando la tengas puesta me avisás. ¿Está puesta? Bueno, supongo que está puesta. En esta foto es como si fuera una especie de, o sea, no es lo que sí nos advirtieron que podía pasar en 1999. Hoy Luis Baldini le pregunté porque él estuvo en la reunión en Temperley, en la casa de Graciela y Carlos, donde nos advierten de un gran meteorito que venía en dirección de la Tierra, y que ese meteorito podía impactar. Esto ya lo he contado, lo voy a decir en 2 o 3 palabras, que lo que teníamos que hacer a nivel grupal es hacer un pedido a la Federación Galáctica para que intervenga de acuerdo a nuestro libre albedrío de elección, más el libre albedrío de todos los seres humanos que con el tiempo iban a tomar conciencia de esto, y que en ese caso ese meteorito podía ser desviado o no. Cuando yo consulto sobre cómo nos íbamos a enterar, la respuesta fue por los diarios. O sea, si lo desviaban era por los diarios. Y tal cual así fue. A los 3 días que pasó, salió una publicación en el diario Clarín que con el título de Nos salvamos de milagro, porque ese meteorito era un meteorito de extinción y pasó entre la Luna y la Tierra. Esto fue allá por, según Luis Baldini y Gloria, porque ellos hicieron aproximadamente el cálculo, que fue más o menos por octubre de 1999. Entonces, ahí qué pasó, cuando esto estaba ocurriendo, póngame en un dedito, Rodrigo, quien sea, en el WhatsApp, si está la foto puesta. No había escuchado, por eso disculpen. Bueno, la cosa es que cuando esa reunión se hizo, la alerta vino, bueno, hubo otras precisiones que fueron dadas. En esas precisiones, entre otras cosas, después también incluso vino el planteamiento de qué era lo que había acontecido, por qué se decidió que se desviara para dar más tiempo a la humanidad, pero que ese desvío traía como traía como consecuencia que lo que podía desatarse era, dependía del momento, y el tiempo en donde todas estas cosas pasen. El llamado alón solar, que era lo de que Waldon Charles o Charleston, algo así, el nombre del exdirector de la NASA, decía que podía venir ese olón o una guerra a nivel mundial, que serían las posibilidades, porque proféticamente estaba la montaña envuelta en fuego que cae al mar, la profecía de Yahvé en el sentido que esta humanidad no se destruirá por el agua sino por el fuego, lo cual podía ser bien o el meteorito, la montaña envuelta en fuego cayendo al mar, o el alón, o la cuestión relacionada al humo del gran pozo,
que es una guerra de orden mundial y que abarque armas de destrucción masiva. Esas son las tres vertientes proféticas respecto a lo que puede generar o venir. Vamos a la siguiente: claves para comprender el final de los tiempos, el comienzo de una nueva era. Este es un símbolo aproximado, pero vamos ahora a algo, a la 00A, en la cual, cuando Francisco Bergoglio asume como Papa Francisco, en uno de sus primeros discursos, él planteó que él era el Papa del fin del mundo. Lo dijo simbólicamente, muchos lo tomaron como que era, pues el fin del mundo es Tierra del Fuego, algunos plantean, pero el fin del mundo él lo planteó por otro motivo, que es más de lo que todos los que estamos en estas temáticas sabemos que él sabe. Y en algún momento él también planteó que había que prepararse para el apocalipsis. Vamos a la que sigue, y en esto se involucra, en la 00B, la guerra y los rumores de guerra, todo lo que conlleva este estado actual de la humanidad que estamos viviendo al día de hoy. Pasa a la siguiente: las profecías que hablaban de ese humo del gran pozo, de insectos con cara de humanos, con armas que escupían fuego de la boca, o sea, la punta de los fusiles cuando disparan parece que escupieran fuego. Pasa a la siguiente, la 00D, y destrucciones que han venido ocurriendo. Esto no es actual, esta foto tiene alrededor de 20 años, y es allí en lo que es Cisjordania, Gaza, Palestina, toda esa zona. Ha habido matanzas y destrucción, yo que sé, desde al poco tiempo de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Esto ha continuado. Entonces, cuando uno observa esto y analiza un poquito, se da cuenta que las señales y símbolos fueron dados. Yo siempre, cuando toco este tema, les doy a la gente, o les pido, o les pregunto si han leído algún tipo de profecía. Va a pasar la siguiente, porque la profecía te plantea y está basada en una cuestión que está viviendo la humanidad. Esto es una humanidad muy desigual, pero muy desigual. Entonces, claro, los que están en las líneas más de orden esotéricas o hasta metafísicas, te plantean que cada uno tiene lo que se merece, que es la ley del karma y que yo qué sé, cuánto. Bueno, con ese criterio, ¿para qué los hermanos mayores van a ayudar a la humanidad? Es nuestro karma. Entonces, que nos autodestruyamos y que haya dos anillos de asteroides rodeando el sistema solar. Total, es nuestro karma. Pero eso no es así. Hay errores conceptuales. Los seres más evolucionados deben ayudar a los menos evolucionados, pero de una forma no inductiva, sino ayudando en el sentido directo de la palabra. El mundo se ha basado en injusticias tremendas y seguimos así, y mientras eso sigue así, lamentablemente no hay un futuro promisorio para nuestras descendencias, porque el ser humano y el cerebro del ser humano se ha corrompido por lo material, lo tridimensional, lo superfluo, y eso es resultante de la propia obnubilación de la glándula pineal, cuando se obnubila, afiando aquella creación que era el primero, Adán, y se lo afea en el sentido que se le quitan los dones que lo acercaba a los propios creadores, porque podía ver más allá de las montañas, de los montes. Su belleza era indescriptible, y se afea en el sentido que al bloquear la pineal, volvemos a tener solo lo tridimensional, y muchas veces caer
solo en lo tangible, en lo puramente tridimensional, material, en lo sensual, en lo superfluo. Todo eso ha incitado y ha generado esta humanidad llena de cuestionamientos y de problemas que estamos todos inmersos. La cuestión que ya, como le decía, yo suelo decirle a la gente que trate de leer de la versión Reina Valera Mateo 24 y 25. Porque en su momento los discípulos le preguntan a Jesús, y esta es la profecía más perfecta, le preguntan cuándo él iba a restaurar todo el reino, incluso le muestran el templo de Jerusalén y él dice que de eso no va a quedar piedra ni sobre piedra, ¿no? Está, y ahí plantea varias cosas, como que yo voy a saltear porque es largo, el extenso, porque él plantea que vendrán muchos en su nombre, diciendo yo soy el Cristo, y que a muchos engañarán. O sea, ¿cuántos han venido diciendo que son el Cristo? Yo conocí a uno que se autodenominaba Sananda, él decía que era el Cristo. Y después plantea que vamos a oír de guerras y rumores de guerras. Y vamos a escuchar eso. Pero que eso, aunque lo escuchemos eso, lo estemos viviendo, no nos teníamos que turbar. Dice, mirad que no os turbéis. Porque era necesario que todo esto ocurra, pero que aún no era el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Nación contra nación, reino contra reino, lo hemos visto, lo estamos viendo. Lo de pestes, ni que hablar, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a hablar de eso? Hambres. Ustedes saben cuánta gente está muriendo de hambre por día en todas partes, incluso en Argentina, siendo un país que puede alimentar a 500, 600 millones de personas. Y acá también hay gente que muere de hambre. Terremotos en diferentes lugares. ¿Acaso no estamos sabiendo de los terremotos? ¿No estamos sabiendo de los volcanes? Después se plantea que todo esto va a conllevar una tribulación. Habla de persecución, dice, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, que muchos tropezarán, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, que vendrán falsos profetas, que levantarán y engañarán a muchos. ¿Y por qué habrá tantos seguidores? Esto lo agrego yo, ¿no? ¿Por qué va a haber tantos seguidores o falsos profetas? Y él lo dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro, porque la maldad, ¿qué es? ¿Qué es la maldad? A ver, que vos salgas a la calle con un palo a pegarle a la gente, no, porque vas preso o te agarran y te pegan a vos, ¿viste? Entre varios. Pero la maldad es cuando vos tenés avaricia, egoísmo, sos un amarrete. Entonces cuando alguien ves que tiene necesidad, vos te escondés, ¿viste? Para que no vaya a ser que te vaya a pedir a vos. Porque si te va a pedir a vos es para que vos le digas, no, yo justo ahora, ¿entendés? Entonces tampoco hay que ser tonto, pero al enfriarse ¿eh? El amor de muchos se enfriará, entonces es evidente que la maldad se multiplica. Pero él también plantea que el que persevere hasta el final, este será salvo. Fíjate qué interesante, ¿no?
porque antes plantea nación contra nación, reino contra reino, peste, hambre, terremoto, etcétera, y después te da toda una serie de pautas y te dice que el que persevere, porque escuchame, si, si acá tiene que hacer un, a ver, el nivel de cada uno, yo qué sé, no queda nadie, porque tiene, ¿quién de nosotros tiene un nivel óptimo como para decir, bueno, ahí tenés un elegido? A mí poneme al fondo de la cola, ¿eh? ¿Sabe cuánto hay? Infinitamente, mucho más comprometido y mejores personas. Aún mismo de los que no están. Rodolfo lo era. Rodolfo era una persona comprometida, servicial, desinteresada, y a él no le tocó llegar, pero dejó mucho de enseñanza en cada uno de lo que lo conocimos y de lo que estamos ahora acá incluso conectados. Me tomo un poquito de agua. Y después dice que será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, el Evangelio en todas las naciones ya ha sido predicado. Incluso Francisco mismo terminó de cerrar algunos lugares que quedaban sin esa prédica, todos los rincones de la tierra. O sea, estamos proféticamente dentro de ese punto. Pero después nos plantea algo muy llamativo que dice que cuando se vea en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces plantea una abominación desoladora. Desolador es que algo que es abominable y que destruye todo, desoladora. Cuando vos hablas de un desierto desolador, o sea que tenés pelado, nada, y cuando le vas al profeta Daniel te da más clarificación. Entonces, él donde estaba transmitiendo esto, estaba en China, estaba en Canadá, no, estaba en la zona de Judea. Entonces, él plantea que cuando se vea todo esto, huyan a los montes, o sea, lugares que estén a cubiertos. Pero el que esté en la azotea, en un lugar determinado, azotea, ¿dónde es una azotea? En medio del desierto, es una azotea, tiene que haber algo abajo, una casa, un edificio. No descienda para tomar algo de su casa. O sea, como si vos, ¿qué vas a estar haciendo en la azotea en medio de todo este conflicto? Llegado ese momento, no estoy hablando que ahora suban a la azotea, por favor. A muchos van a estar esperando el arrebato, ¿no es cierto? Entonces, llegaste arriba, estás esperando el arrebato y dijiste, uy, me olvidé la valija. Bajá corriendo a buscar la valija. No, no, no es así. El que esté en el campo, en un lugar alejado, no regrese para buscar cosas, su capa. Su capa simboliza algo para que lo cubra, lo resguarde. ¿eh? Y después plantea alguna cosita más que, bueno, el que quiera léalo, busque y léalo para... No quiero tampoco ahondar, pero un poquito más adelante nos plantea que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjate, o sea, de esto que estamos hablando no sucedió nunca antes. ¿Me entienden? Y hay aspectos proféticos que dicen que es aún peor que el diluvio. Pero ahí nos plantea que si aquellos días, porque él hablaba del futuro, o sea, de esos días que pueden ser mañana, dentro de 2 minutos o dentro de 5 años, si aquellos días no fuesen acortados
¿Qué significa cortado? Nadie sería salvo. Entonces esos días, todo ese desastre va a ser acortado, porque si no, nadie sería salvo. Pero dice que más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Miren qué rango profético maravilloso. Después vuelve a alertar ya por tercera vez sobre aquellos que plantean que el Cristo está aquí o allá, y vuelve a decir que se levantarán falsos cristos, que harán señales, prodigios, y que aún engañarán hasta, si fuera posible, a los escogidos. Y vuelve a alertar. Pero bueno, tengo hoy que plantear todo esto que estoy planteando de una forma constructiva. Saber no implica que flagelo. El saber nos da una posibilidad mucho más grande. Pasar a la siguiente. Las naciones se reúnen siempre en pos de direccionar todo ese potencial económico y militar en un sentido. En el sentido de aquel que ostenta el liderazgo planetario de este momento. Entonces, todo este sentido nos abre también como una especie de interrogante. Si ese poder mundial sabía o sabe, ¿qué creen que no saben estas connotaciones proféticas? De que la potencia de los cielos serán conmovidos. ¿No sabían al caso? Vamos directamente, Rodrigo, a la 01A. ¿No sabían al caso de este desequilibrio que hemos generado en el planeta, destruyendo el equilibrio ecológico, contaminando? ¿Cuántas contaminaciones se han hecho de las que no nos enteramos? ¿Cuántas hay de las que no nos enteramos? ¿Cuánta gente cercana en campos, escuelas, que se han muerto de cáncer generado por los fertilizantes, lo que tiran las avionetas, esas que tiran eh, para rociar los campos, de los fungicidas? ¿Cuántas por cuestiones a veces accidentales, otras veces presupuestarias, no se han tenido en cuenta los riesgos de ciertas perforaciones petrolíferas en lugares complicados? Pasá a la siguiente, la 0B, 1B. ¿Cuántos lugares maravillosos, especies de todas las formas que han muerto, que han mutado? Porque muchos de estos contaminantes que pueden llegar a matarlos, pero hay otros casos que no, que van cambiando aspectos a nivel. Ya se sabe que, por ejemplo, cuando ocurrió el desastre en Japón de la central nuclear, ¿se acuerdan de que sufrió ese gran desastre? La fuga radiactiva generó mutaciones de especies. La lluvia radiactiva dio la vuelta al planeta, aumentando porcentualmente la radiactividad. Pasá a la 01C. Ustedes saben que hay islas en el sentido literal, porque tienen alrededor de 1 metro a 2 metros de profundidad de desechos plásticos o de todo tipo flotando en los mares. ¿Saben eso?
costas como estas, en donde ante una marea alta o lo que sea van dejando basuras. ¿Cuántas veces hemos ido a las playas y vemos a la gente, no sé, tirar las bolsitas de plástico que se las lleva al mar, que la tortuga se las come? ¿Eh? Yo he sacado una vuelta una tortuga que tenía como una bolsa de plástico metida, enredada, ¿entienden? Entonces esto no es el de al lado, hemos sido todos nosotros. 01D, ponela que sigue. Y la digo por la cantidad de kilómetros de extensión de plástico flotando. Hay barcos, que supongamos un crucero que lleva 2.000, 3.000 personas, ¿no? El MSC, ¿cuánta gente lleva? Puede llevar como 4.000, pero pongámosle que lleve 3.000 durante 8 días, 9 a veces, en los viajes cortos. La gente va al baño todos los días, por lo menos, o a veces más de una vez. ¿A dónde creen que va todos esos desechos? ¿Ustedes creen que llega a puerto y vienen camiones atmosféricos a retirar todo eso para llevarla a una planta depuradora? ¿Nadie pensó dónde va todo esos desechos? Ustedes saben que hay barcos que se contratan para tirar los desechos al mar. ¿Quién va a controlarlo? Ustedes saben que se han tirado tambores con residuos radiactivos a los fondos de los mares. Claro, cuando ciertos grupos ecológicos lo plantean, no lo podés decir, porque si bien todo eso se sabe que ha ocurrido, ¿cómo lo podés probar? Vos tenés un estudio internacional de abogados que te defiendan ante la demanda de aquellos que dicen que eso no es así, que no es probado y que de dónde lo sacás. Bueno, como cuando yo iba a los canales hace 30 años, planteaba que los hermanos mayores nos decían que iba a haber un cambio climático que iba a afectar la Tierra y al lado te venía un estudioso de los temas del clima y te decía que no. ¿Entendés? Y ponía argumentos y toda la historia, que no, que no, que no. Algo que ustedes pueden ver es, búsquenlo después, anoten, se llama una verdad incómoda. Una verdad incómoda. Lo hizo Al Gore. ¿Eh? Ahí van a ver por qué cambios actuales que están ocurriendo en el Ártico, en Groenlandia, en el Mar del Norte, los cambios de clima, como nunca hubo tanto frío como este año en muchas partes del mundo. Adelante. Después tenemos cuestiones que sabemos que han pasado, esto es muy reciente, esto fue en Minas Gerais, en Brasil, inundaciones tremendas, destrucciones, desaparición de personas con los saludes de tierra, inundaciones terribles, destrucción. Y por el otro lado, pasa a la siguiente, la escasez de agua, pero ¿qué tipo de agua? Potable y de la otra. Sabemos que hay lugares donde estábamos hablando con dos matrimonios que eran de la localidad de Esperanza, en Santa Fe. Esto fue en el campo hará 15 días. Y estaban planteando el tema del agua. Ellos no pueden tomar agua de pozo o subterránea, porque es agua dura, es un agua pesada. No es tanto que tenga contaminante, porque sí lo sabe, porque hay muchas, ¿cómo se llaman esto de cuando trabajan el cuero? Curtiembres. Entonces hay mucha contaminación por ese lado, pero además de eso el agua en sí es pesada. A mí me pasaba cuando iba a Rafaela,
que Omar, Mari tenían siempre agua mineral, porque el agua de ahí, la verdad, me caía como un plomo, como si tomara plomo, bueno, así me caía el agua. Entonces, la escasez del agua potable va a ser cada vez un problema más. Y, y hoy miramos nuestro país, y Argentina y Chile tiene eh, todo lo que es la parte en el sur, hay glaciares gigantescos, ¿eh? Y si bien hay leyes que no permiten que extranjeros compren contra la frontera, que han hecho testaferros, que son terceros, a nombre de terceros, por medio de sociedades anónimas, han comprado cientos de miles de hectáreas que no podían ser compradas por extranjeros y eso estoy seguro que pasa en Argentina y pasa en Chile. Y en un momento determinado, ese gobierno mundial que les mostré una asamblea en una foto, tampoco hay que nombrarla, va a decir que el agua es un bien común y planetario y que debe ser para todo aquel que la necesite. Y que los alimentos, el trigo, el maíz, va a ser para aquel que lo necesite. Entonces, cuando llegue el momento, ¿con qué evitás que eso sea así? ¿O vos te crees que porque necesitan el agua te van a pedir por favor que se la des? ¿Por qué te crees que compran tierras privadas en donde están los acuíferos en los países subdesarrollados como el nuestro? Porque eso es el bimetal. El bimetal lo fabrica con una pasta, tinta, una maquinita, te lo hace y te fabrica. Anda a fabricar el agua o anda a fabricar los campos para que puedas tener elementos que sirvan para comer. El dinero, el metal, el bill metal, va a llegar el momento que se van a dar cuenta que no sirve para comer. Claro, vos estás diciendo ahora sí es el medio por el cual podés comprar para comer. Yo lo estoy diciendo de otra manera, en el sentido que ellos fabrican eso y con eso poseen todo aquello que sirve para generar lo que se come o el agua que se beba. Fíjate lo que era el mar Aral en la 01G, estamos ahí, ¿no? 01G, 1973 y abajo 2009. Miren lo que es eso, cómo se ha ido produciendo. Pasa a la siguiente, la 01H. Barcos que han quedado, ese era un canal, han quedado ahí arrumbándose sobre la arena. Pasa a la siguiente, 01I. Esos barcos no van a flotar nunca más, ni para chatarra sirven. Solo hay quienes han abierto como unos huecos y usan la parte interna para vivir. Pasa a la siguiente, la 02. Lo hemos vivido en el mundo, ¿se acuerdan? El año pasado, quemándose California, quemándose cuántas partes de Estados Unidos, distintas partes del mundo, incendios feroces. Acá en el sur, en la Patagonia, ahora hace poco en la provincia de Corrientes quemó el 25% de la provincia, se quemó. Todo esto producto, en muchos casos, de el propio cambio climático que va reduciendo los niveles de lluvia. Nos pasa en Córdoba, estuvimos con 6 meses casi sin lluvia y el peligro de incendio fue terrible. Recién ahora empezó a llover un poco. Pero lo que comentamos antes, la guerra, rumores de guerra, pestes, hambre, los cambios climáticos, la necesidad de lugares que tengan territorialmente
territorialmente, que sirvan para los mejores campos, como para alimento, de pronto van a tener mucha más trascendencia política y militar. Miren ustedes Ucrania, la parte que hoy hay un gran conflicto para tomarla, es como si fuera una pampa argentina, y creo que es igual o más grande. Son los mejores campos productivos de toda Europa. Entonces, esas profecías que las guerras vendrán por el hambre, por el agua, por los campos cultivables, ¿qué creen que no va a llegar a América? Porque nosotros vivimos en América. Entonces están armando todo como para que llegado el momento te puedan decir, bueno, esto es un bien mundial, no es exclusivo del que lo tiene. Además acá hay una cuestión de nuestros súbditos que son propietarios de tal o cual lago, de tal o cual acuífero, y ustedes quieren expropiárselo, entonces vamos a tomar todos los medios políticos y militares para evitarlo. Y para hacer eso, ¿qué tuvieron que hacer? Comprar esos lagos, esos cientos de miles de hectáreas fronterizas, esos lugares como acuíferos, los fueron comprando, ¿no es cierto? ¿Eh? Para después poder decir lo otro. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Entonces todo esto forma parte de un contexto de un poder mundial que está actuando. Si alguien del exterior está viendo, ¿tá? Porque acá en Argentina algunos saben y otros no les interesa. Pero si alguien piensa por qué un país como el Reino Unido, a 8.000 kilómetros, tiene una isla perdida en el Atlántico, ¿eh? que tomó por las armas, sacando ahí un puesto argentino que había y lo saca y lo toma por ahí. ¿Por qué lo mantiene? No tienen idea, ¿no? ¿Tienen idea ustedes que ese país ahora reclama la Antártida argentina, chilena, todo el mar, las 200 millas o 500 millas, el lecho marino? ¿Saben eso? Sí, ¿no? Y otros no. Entonces, ¿cómo crees que este planeta puede avanzar así? Y que el destino no es esa profecía de guerra y rumores de guerra, que de las potencias de los cielos serán como vida, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante. Ese poder mundial y el simbolismo de los jinetes del Apocalipsis va a tomar posesión formal, porque antes era todo eh, por votación de esto, votación del otro, que el, digamos, el país del bien, el país del mal, y todo se dividía así, ¿no? Bueno, cuando llegue el momento, toda la careta van a ser sacadas. Y acá no hay decisiones de nada, porque por un lado hay posesiones territoriales, hay, eh, digamos, sectores que han sido tomados por las armas y mantenidos ahí por un siglo o más, y por el otro lado, ¿qué más van generando? Porque el becerro de oro tiene varias patas. ¿La otra pata cuál es? Son los endeudamientos masivos. Entonces hacen que los países subdesarrollados se endeuden cada vez más y no puedan pagar, porque el objetivo es que no paguen. Cuando vos tenés, suponete, varias propiedades, vas a un banco, te endeudás, ¿y qué haces con la plata? Y te vas a jugar a, ¿cómo se llama? Los Ángeles, no, donde están todos los casinos, Las Vegas. ¿No es cierto? Te va, como Rodrigo sabe, Rodrigo.
Te vas a Las Vegas, escolaseás toda la plata en Las Vegas. Acá estoy hablando argentino, escolasear es como que te jugás todo. Y lo perdiste. Entonces volvés a tu país, total vos tenés mucha propiedad, y le decís, deme otro crédito más, te volvés a ir a Las Vegas, lo volvés a perder. Y después pedís otro, hasta que todo lo que pedís, el banco te va a decir, bueno, basta, acá no tenés más plata, o me la devolvés o me das todo lo que tenés. Bueno, entonces te van endeudando. Y lo hacen con distintos, llamémosle gobernantes, no importa cuál tinte político sea. Va, se endeuda, te dan la plata, toma, toma, toma. Y después, cuando venga el momento de cobrar, ¿cómo te van a cobrar? ¿Me entienden? ¿Usted sabe cómo le van a cobrar? Ah, no, yo no sé porque a mí la verdad que no me interesa. Claro, eso especulan con eso, que la gran mayoría de la gente no lo sabe, no tiene ni idea. Pero de cualquier manera, esto es solo algo, podemos llamar, tremendamente real, que va a ocurrir, pero forma parte de todo este cuerpo de cómo el anticristo se está moviendo, tomando posesiones en distintos puntos, haciendo que la gente piense lo que ellos quieren que piense y mostrando que el mal está de tal o cual lado y que los buenos son unos y los malos son otros. Y uno consume eso y vive tranquilo, comiendo hamburguesa y yo que sí, teniendo todas las comodidades del mundo. Pero cósmicamente saben perfectamente de eso, saben que eh, no hay seres buenos o seres malos, todos nosotros tenemos el mal y el bien dentro nuestro, y ese ha sido un combate de toda la vida. Pasa a la siguiente. Ese combate del bien y del mal dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, está zanjado por nuestra forma de vida, nuestras tentaciones. Eh, las tentaciones han generado muchas veces que el mal prevalezca por un tiempo, que prevalezca. Después, por lo que sea, puede que esas tentaciones sean vencidas y prevalezcan otros valores. Pero mientras eso sucede, vos vas teniendo avaricia, lujuria, eh, maldad. Fíjense, ustedes están ya no dentro del contexto mundial, sino dentro de lo que es el contexto terrenal de nuestra sociedad, cualquier parte del mundo que vean, vivan. El grado de locura hoy de la gente, de la violencia, de la agresividad por cualquier cosa. Vos ves que por una discusión en una peatonal se agarran a trompada, que yo que sé, un tipo agarra a un nenito de 3 años, lo viola, lo mata. Este, no sé, hay un grado de locura y de violencia que se está potenciando. Por eso proféticamente se nos planteó de que llegado ese momento, justamente en el libro de Daniel lo dice, que los impíos serán más impíos y los justos más justos y resplandecerán. ¿Por qué? Porque la energía de la luz que está en muchos de nosotros, que ha en parte vencido el mal, porque el mal lo vencés cuando reducís la agresividad. Y la agresividad la vences de muchas maneras. Yo el otro día en el campo, después pensaba y reflexionaba. Eh, Había una arañita caminando hacia una habitación. Arañita era como un poco más chica que una mano. Yo en otro tiempo, ¿sabés cómo la arañita la mandaba a que sea mariposa en la próxima existencia? No, me fui, me busqué una horquilla, la agarré, la arañita se paraba en 4 patas y levantaba la... Porque, viste, el bicho se quiere defender, pero no me hizo nada, simplemente lo sostuve, lo mantuve y lo llevé como 100 metros y lo dejé entre la vegetación. Bueno, eso es parte de esa mansos y humildes que el jefe quiere, que venzamos la agresividad, ciertos rasgos que en eso también es demostrable. No sé, estamos en la 02B. 02B. Bien, porque acá estamos un poco preanunciando lo que se reúnen por acá, se reúnen por allá, que discuten esto, que discuten el otro, y mientras tanto
eh, la guerra y la posible multiplicidad de esta guerra sigue su curso. Algo que pasa a la siguiente, voy a acelerar porque ya me pasé un poco de tiempo, bastante de tiempo, algo que fue absolutamente profetizado, como les planteé a ustedes de entrada, que fue totalmente alertado que esto iba a ser así y que eh, esta circunstancia la íbamos a vivir. Pero más adelante, también Mateo 24, el jefe dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, ¿de qué tribulación? De aquella que reino contra reino, nación contra nación, que las potencias de los cielos serán conmovidas, etcétera, etcétera. Pero dice que inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, tribulación es todo ese caos, el sol, y presten atención, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estamos hablando de algo que va a oscurecer la luz del sol y por supuesto el resplandor de la luna. Pero mira qué interesante esto. Cuando esta profecía fue escrita, no se sabía que la luna era el resplandor del sol. Se creía que la luna tenía luz. Todavía hay gente que cree que la luna tiene luz. Y no se ponga mal, por usted. Acá plantea que el sol se oscurecerá. No dice se apagará, se oscurecerá. Entonces, ¿cuándo se oscurece el sol? Suponete, en una tarde linda de sol empiezan a aparecer nubes oscuras y el sol se oscurece. Y la luna no dará su resplandor, porque también cuando aparezca la luna, eso será de día y de noche, no verás el resplandor, la luz de la luna. Entonces, ¿por qué plantea que las estrellas caerán del cielo? Porque hay algo luminoso que caerá del cielo, pueden ser bien tranquilamente los misiles, y las potencias de los cielos serán conmovidos. O sea, todo eso será una energía tremenda que será de destrucción. Pero cuando eso llegue, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Cuando esa gran tribulación envuelva la tierra en oscuridad y los misiles automáticos saliendo de los submarinos, de los silos, sigan cayendo, ahí será la segunda venida, porque la señal del Hijo del Hombre, ¿cuál es? Es la cruz luminosa que llegará con los hermanos mayores en las nubes del cielo, naves del reino, con poder y gloria. La gloria es el resplandor, el poder es la potencia tremenda, y los ángeles con gran voz de trompeta, o sea, con vibración, a través de la vibración radiante, juntarán a los escogidos, aquellos que han sido tenidos en cuenta de los cuatro vientos, o sea, de los extremos del cielo hasta el otro, todo el planeta.
Y después da más aclaraciones, pero ya me extendí mucho, busquen Mateo 24 y 25, que nos da simbolismos, cómo darnos cuenta cuando esto está cerca, y da la parábola de la higuera. También plantea de que no pasará esta generación, que es la adámica, para que todo acontezca, pero también nos dice algo, que del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. O sea, que el día y la hora que esto pase nadie lo sabe, ni siquiera los hermanos mayores. Entonces, cuando alguien les dé fechas, no crean en esas fechas. Y dice también que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en esos días de Noé, antes del diluvio, el mundo estaba de fiesta, esto lo agrego yo, ¿no? Estaba comiendo, bebiendo, esto lo dice la Escritura, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento. O sea, ahora agrego, nadie se daba por enterado. Viva la joda, viva el baile, que siga la fiesta. Pero mientras que ellos seguían su fiesta, Noé entró al arca. Y recién se dieron cuenta de lo que estaba pasando cuando el diluvio se los llevó a todos. Y da simbolismos, pero bueno, ya le dije, no me puedo extender. El que quiera, búsquelo, Mateo 24 y 25, y va a tener, y léalo completo. Y si no, lo tienen en, creo que, a ver, tomo uno del Plan COSME. En Evacuación Mundial está seguro, muy bien explicado. Evacuación Mundial, yo les diría que es un libro que más gente lo puede tener. Ahí tienen muy bien detallado el desarrollo de todo lo que les estoy planteando. Seguimos con la siguiente, 02D. Este es un cuadro que es del... Ay, que no dice el siglo acá. Buah. Que simboliza al arcángel Miguel generando la balanza, como aquellos que han blanqueado sus vestiduras de la sangre del cordero y que son tenidos en cuenta. Ven el simbolismo de los ángeles con las trompetas. Claro, en ese tiempo no era conocido lo que era el simbolismo de la vibración, de la resonancia vibratoria, espiritual, etcétera, etcétera. Todo esto pasa a la siguiente, voy a acelerar, estimados, no se preocupen y perdonen que estoy extendiéndome. Todo esto en la 012 conlleva que a esto que le está pasando a usted o a muchos, que es como un estado medio depresivo, temerosos, complicados, como diciendo qué es lo que hago, qué puedo hacer. Pasa a la siguiente, 02F, sentirse como aislado, como encerrado, como en una especie de prisión de entre paredes que no me permiten ver más allá del horizonte. Pasar a la siguiente, sentirnos o vernos como solos en este mundo, incomprendidos. Nadie nos entiende, nadie nos comprende, no, ni nuestra familia, ni nuestros seres amados, nuestros hijos muchas veces menos, porque así como yo no me daba cuenta cuando tenía 20 años o 18 o menos o más, todo lo que había hecho mi padre para cuidarme, para ayudarnos a mi hermano y a mí, siendo un hombre re pobre, pero él hacía todo lo que podía para ayudarnos. Y me di cuenta cuando ya era más grande, cuando se estaba muriendo en terapia intensiva, pude agarrarle la mano y decirle gracias,
por todo lo que hiciste y perdoname por no entender tantas cosas, y sosteniendo la mano se le cayó una lágrima de un ojo y me apretó la mano un poquito, o sea, estando totalmente inconsciente según los médicos. ¿Me entienden? Pero en esa juventud no, yo no me daba cuenta, pero ¿a cuántos de ustedes le debe haber pasado eso? ¿Y cuántos jóvenes que pueden estar viendo ahora dicen, a mí no me va a pasar, yo la tengo toda clara? Pero todos estos contextos mundial, planetario, están llevando a muchos a una especie de estado depresivo. La gran mayoría que llega a ese estado es porque de esto no entiende nada, no sabe que estos hermanos mayores están, que ellos nos van a ayudar y que nos han asistido a través de muchos años, dándonos preparación a través de la oración y de la meditación, para fortalecer el emocional, que es lo que ahora tenemos que tener fortalecido. Entonces, ¿ahora qué pasa energéticamente? El mundo está en una especie de caos energético que va a generar complicación en tu vida, en tus cosas, trabas. Querés hacer algo y se traba, y querés hacer esto y no te sale, y se te complica aquello, porque el mundo está así. Pero vos tenés que tener esa fortaleza interna, espiritual, a través de la práctica y del tiempo en donde has practicado todo lo que se ha dicho que debíamos practicar. Meditación, oración, cambio de alimentación, dejar los vicios extremos, las drogas, la promiscuidad, todas aquellas cosas que nos sumía a los planos densos y tridimensionales, había que dejarlos. Ay, yo no sabía, está pensando alguno, ¿cómo no me di cuenta antes? Bueno, arranque ahora, señora, señor, porque también acuérdense en lo que les leí, que el que persevere hasta el final, ese será salvo. No dice el mejor, si no, no queda nadie. Si dijera el mejor, yo digo, "Bueno, chao, yo estoy afuera, estoy afuera". Entonces no es el mejor, es el que persevera hasta el final. Pasa a la siguiente. Porque al final de cuentas el fin que se avecina no es el fin del mundo, sino de este mundo como lo conocemos. La civilización actual basada en el sistema de la posesión. Aquellos que más poseen, más poder tienen, para pasar a una era más espiritual y humana. Pasar a la siguiente. Entonces ahí tenemos un panorama, un camino, y tenemos a la izquierda ese mundo estéril, seco, sin vida, y a la derecha tenemos ese árbol frondoso, el mar y todo lo que implica la vida que se originó en el mar. Entonces ahí es donde debemos orientar nuestra energía. Pasa a la siguiente, que es en orientarnos hacia la luz, hacia el amor, hacia la espiritualidad, hacia un cambio de conciencia, donde no estemos solo tratando de ver quién es el bueno o el malo, porque dentro de un contexto mundial que está manejado por el anticristo, va a ser muy difícil que podamos discernir la verdad. La verdad la tenemos que sentir en nuestro corazón, o la verdad relativa de este tiempo. Porque la espiritualidad conlleva a tener un equilibrio en lo mental, espiritual, emocional, y empezar a irradiar esa energía a todo nuestro entorno. Sin juzgar, porque así como juzguemos seremos juzgados. Pasar a la siguiente. Todas las técnicas que hemos empleado de oración, meditación, este es el momento de ponerlas en práctica. Debemos pedir la luz de Dios para que venga a nosotros, que cubra nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, y que podamos ser parte de esa nueva humanidad, de ese nuevo ser humano que está en nosotros, que va a vencer finalmente a esa energía del mal que todavía habita, a veces en la mente, a veces en el corazón. Porque no nos descuidemos, que esa energía negativa todavía está,
pero a medida que crecemos en lo espiritual, más lejos está y la luz bloquea la oscuridad. Siempre la luz va a brillar por sobre la oscuridad. Vamos entonces, deja esa imagen un segundo, Rodri, y busca el Salmo 91, que ya lo tenés en puerto. Bueno, porque el Salmo 91, como la oración de protección de San Miguel Arcángel, lo hacemos siempre en el grupo del Rosario de los días miércoles, y yo les digo que deberían ustedes también, si no quieren hacer el Rosario, por lo menos eleven la oración a San Miguel y el Salmo 91, que yo también lo voy a poner en puerto acá. Ahí se está abriendo, pongo pausa. No es, dice Salmo 9, es 91, no sé si vos lo pudiste corregir. Ah, claro, no, es Salmo 91, les aclaro. Pero bueno, ponelo en puerto, lo vamos a escuchar, y lo vamos a hacer juntos. Adelante. Bien, volvemos. Apágalo. Bueno, fuerte, ¿no? Supongo que lo conocían, es Salmo 91, pero mira que la intención de la persona que lo pone, lo sube, se equivoca al leerlo, Salmo 91. Y cuando se tipea para subirlo a internet, yo puse Salmo 91 y el 1 se ve que no salió. ¿eh? Pero mira cómo es la incidencia de la pata del morocho, como yo le digo y le decimos muchos. Lo importante es que llegue a ustedes, que es y lo trascendente, que llegue. Y que esta reunión de hoy, que fue más intensa y más extensa, intensa y extensa de lo que generalmente
acostumbro, sirva para fortalecerlos, saber que todo fue ya previsto y que nuestro amado Padre Celestial está presto, pronto, preparado para asistirlos. Así que por ahora nada más, conferencia fuerte, pero también el tema mundial lo amerita. Los saludo, queridos amigos, hasta la semana que viene con un nuevo encuentro cósmico.